Ahora sí, ahora escucho algo. Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Jesús? Muy bien. ¿Se escucha bien, verdad? Perfectamente, se escucha. Se Vale, escucha fenomenal. perfecto. A mí Pues también me nada, escuchas bien, ¿no? sí, sí, te escucho perfectamente. Nada, primero que nada, darte las gracias por la invitación, que he sido un poco pesado, porque habéis estado casi un mes detrás de mí. Sí, sí, sí. Era desde que... Entre, entre Sí, una me cosa y dijeron. otra, al final, claro, era bastante lío bueno, por la fe, no, ya no por las fechas, sino por la cantidad de horas que tenía con pacientes y esto que es bastante caos. Entonces, Bueno, comprometerme un horario, o era a las 8 o a las 9 o si no, es muy difícil, ya sabes, por las complicaciones que tiene el día a día, en este caso con este sector de pacientes. muy bien. Sí, la verdad que yo tenía muchísimas ganas de hacer este directo contigo. Sabes que yo te sigo hace mucho, desde que Ujú. competías. O sea, hace mucho ya de todo esto. Tela, tela. Desde que Sí, ganaste el sí, sí. Arnold. Sí, 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 sí. Y de verdad que tenía muchas ganas de hacer este directo contigo por lo que a mí me gusta el trabajo que haces, la labor, sobre todo de Ujú. ayudar a las personas, a pacientes oncológicos. Y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí haciendo este directo. Me han hecho un montón de preguntas y me han lanzado, Bueno, no sé, eso es bueno, eso es bueno. sí, la verdad, sí, mira, tengo apuntadas bastantes. Tengo apuntadas bastantes, ¿vale? El tema es que al final, pues yo se lo he ido comentando también a los pacientes del centro mío Ujú. y les levantaba mucho interés, ¿no? Porque siempre conocen a alguien, tienen Sí, interés, la siempre. verdad. Sí, La sí. verdad que sí. Y la verdad que tu trabajo es fascinante, yo lo he visto. Me meto mucho en tus redes, leo los artículos, leo todos los posts que haces y tal, y la verdad que me gustan bastante. Y la verdad que la labor que haces de ayudar a las personas es increíble, es increíble, Pues es admirable, muchísimas la verdad. gracias. Hombre, por Pues si supuesto, quieres, hay si que quieres, reconocerlo. si quieres, Jesús, vamos con, bueno, al final yo te cuento un poco. Mira, tú, además en tu caso, tú me conociste antes de que yo me dedicara al paciente oncológico con el tema del Arnold. Y de hecho, Sí, sí, sí. este fin de semana ha sido el Olimpia, que es como la máxima competición que hay en culturismo. Y al final, a ver, no es que no vayas a ayudar en otro campo. Lo que pasa es que yo creo que sí que tiene que empezar a surgir gente que venga o del rendimiento o de otros campos que vengan a aportar algo nuevo, algo fresco, porque al final, o sea, yo en mi caso sí tengo estudios, tengo carrera y entiendo, y antes de competir y compitiendo ya leía cosas relacionadas con la salud, pero te das cuenta que siempre todos los estudios se quedan un poco cortos y por una razón sencilla, porque muchas veces lo hacen médicos o investigadores que no tienen conocimiento de lo que puede llegar a hacer el ejercicio porque no han visto el rendimiento. Y cuando empiezan a aparecer otros profesionales, como por ejemplo Alejandro Lucía, que él dirigió, bueno, él es fisiólogo de ejercicio, médico, y llevaba a ciclistas de alta competición y empiezan a entrar con poblaciones especiales, o en este caso Íñigo San Millán, pues tú empiezas a ver cosas que alucinan, ¿no? Y es un conocimiento extrapolable del deporte de alto rendimiento a una población especial, a un paciente oncológico, a un paciente diabético, a una persona con obesidad. Entonces yo Ningún creo que problema. eso, claro, yo creo que eso tiene que empezar a ver, porque sí que es verdad que es un sector complejo, hay que estudiar bastante, pero hace falta que venga gente del rendimiento y de la competición a aportar a este campo, porque si no, al final no va a avanzar. Entonces yo sí que animo a Es- otros profesionales y a otra gente a que se empiecen a incursionar por aquí, porque ya te digo que es bastante apasionante. yo llevo pacientes oncológicos ¿Mm? a nivel nutricional, siempre vienen, pues no sabes, con el tema de terapias anticancerígenas y tal, y la Sí, verdad sí, sí, sí. que mejorar el tema de la alimentación va a mejorar el tema de esas terapias. Hay una pregunta obligada que te tengo que hacer porque esta se la voy a dedicar a mi padre, ¿no? Porque mi padre, siempre que le digo que tiene que cuidarse, él termina diciendo que el cáncer te llega y te llega. Entonces, ¿qué conexión, Mario? Yo te lo pregunto a ti porque eres experto. ¿Qué conexión real hay entre esos hábitos, ese sedentarismo, ese no entrenamiento, esa nutrición con el cáncer? ¿Qué conexión real Hay, hay ahí? hay mucha, mira, hay muchos estudios que hablan de una prevención del 40% en cáncer y sobre todo el mayor rol protector, que esto es gracioso, está en sujetos que han sido ya pacientes de cáncer. O sea, se ha visto, hay un estudio que siempre lo cito, que es de Lee y colaboradores del 2016, que ellos ven que el hecho de ser activo físicamente y alcanzar unos niveles de intensidad a lo largo de una semana, que siempre rondan esos 150 minutos semanales de actividad física, en este caso no tanto de moderada, pero de vigorosa intensidad, tienen un rol protector ante la recurrencia de un cáncer de un 40%, que es lo que digo siempre, no hay ningún fármaco que te vaya a proteger en un 40% de la probabilidad de desarrollar un cáncer. Y en el caso del superviviente, bueno, en el caso, perdón, del paciente o de la persona que todavía no ha desarrollado un cáncer, se habla de en torno
pues es un 35, también algunos tipos de cáncer alcanzan en 40, porque generalmente se discrimina por tipos de cáncer. Y de hecho el ejercicio físico y la actividad física protege en torno a unos, hay un estudio también muy bonito a los 13 tipos de cáncer, donde están los que tienen mayor incidencia y prevalencia en la sociedad, como son los de mama, los de próstata, los de pulmón y los de colon. Entonces sí que hay mucha evidencia. Hay otro artículo muy bonito de Ana Ruiz, que ella es oncóloga médica del Hospital Puerta de Hierro, si mal no recuerdo, que se llama los hallmarks del cáncer en ese sentido, que cómo protege el ejercicio físico, y habla un poco de todos los aspectos metabólicos y demás moleculares de cómo el ejercicio físico y cuáles son los roles y los mecanismos que nos protegen frente a la posible aparición o desarrollo de un cáncer. Entonces, la vinculación está. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te preguntaba tu padre? El problema es que esto no es blanco o negro, es una escala de grises. Entonces, tú puedes tener muy buenos hábitos, pero por cualquier otro factor de riesgo que tú no tienes controlado, desarrollar un cáncer. Que este es el problema. Si el 100% de los sujetos que hicieran ejercicio físico con una dosis concreta y con una intensidad concreta y que tuvieran una capacidad física concreta, pues sería súper fácil porque sería blanco-negro, pero no es así. Y hay deportistas de élite que lamentablemente tienen un cáncer. Pero cuando la ciencia va a evidenciar qué ocurre, se da cuenta, y eso es otro artículo de la Clínica de Mayo de Garatachea, dice que deportistas de élite de alto rendimiento, entre ellos entran ciclistas, deportistas olímpicos, tienen un 40% menos de incidencia de cáncer que la población general y un 23 o un 26% menos de enfermedad cardiovascular y viven de 5 a 7 años más que sus coetáneos. Entonces, algo harán bien, ¿no? Y estos deportistas se caracterizan por un alto nivel de rendimiento. Independientemente de la dieta, otras cosas se caracterizan por unos grandes volúmenes de ejercicio físico. Entonces, sí que hay evidencia. ¿Cuál es el problema? Que, claro, si tú te amparas en que solamente con el hecho de hacer ejercicio no vas a tener un cáncer, no es solo eso, hay que comer bien, hay que controlar el estrés. De hecho, por ejemplo, yo a la gente le digo, yo en ejercicio pues cumplo, en nutrición cumplo, en suplementación, pero quizá en horas de sueño y estrés no, por el negocio, por los pacientes, que le pasa a todo el mundo. Entonces, al final había una infografía de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que me gustó mucho, que decía que generalmente la cosa más importante de tu salud es de aquella que cojeas. Entonces puede que en mi caso no sea el ejercicio, no sea la nutrición, sino que sea el estrés, y en el caso de otra población, otra gente que sea sedentaria en actividad físicamente, sea el ejercicio, porque no tiene estrés o tiene otro tipo de estilos de vida que no les condiciona tanto. Acaba de salir ahora mismo hoy, creo que ha publicado hace una semana Spiderman. ¿Sabes quién es Spiderman? Sí. Está sufriendo cáncer ahora. Pulmón, sí. Sí, con metástasis creo que está el hombre en tratamiento y ha hablado justamente de esa parte del estrés que dice que él cuando se estaba dando, podéis ver el vídeo en su Facebook, es precioso lo que dice que cuando él se daba la quimioterapia le estaba doliendo todo el cuerpo, que él pensaba en todo lo que le producía estrés y lo desechaba para que no le volviera a pasar. Así que sí, es cierto. Sí. Es increíble. Sí, el tema de... Además, bueno, aquí te puedo recomendar a la doctora Estrés, a Paula, que es amiga y también profesional, y el problema que hay es que el estrés psicológico induce un estrés, o sea, el estrés psicológico induce un estrés fisiológico, y claro, eso al final también tiene repercusión, y controlar las emociones o controlar la cabeza es bastante complicado, Sí, necesitas un trabajo igual que el físico, o sea, yo pienso que es el mismo, ¿no? Un trabajo diario en el que tienes que mentalizarte y no volver a caer en el mismo error. Otra pregunta obligada, que creo que me has medio respondido, pero vamos a hacerle más hincapié. ¿Qué significa para ti tener una buena musculatura frente a estas enfermedades? Sí, mira, es una pregunta que mucha gente me lo hace y realmente es difícil de explicarlo bien, ¿vale? Tú tienes formación también y lo entiendes, pero el grueso de la población no lo entiende porque solemos asociar un músculo y una persona musculada a un tema estético o a un tema, pues esto que hemos hablado, ¿no? De culturismo y demás, y realmente el músculo es mucho más que un mero hecho estético, sino que tiene un componente endocrino y tiene un componente de salud. Entonces, la idea que se tiene que llevar la gente es que poseer una buena cantidad de masa muscular tampoco tiene que ser exagerada, ¿vale? Y sobre todo que funcione bien, que genere fuerza, va a permitirte estar más sano. Ahora, ¿por qué? Porque mayores niveles de fuerza y de masa muscular se asocian a menor riesgo de muerte por cualquier causa. Eso ya es un tema que se ha visto en estadística en diferentes estudios. Y luego, porque un músculo más sano o mayor cantidad de masa muscular te va a permitir evitar la resistencia a la insulina, evitar la lipotoxicidad, reducir tu inflamación sistémica de bajo grado, que luego habría que explicar qué es eso, tener un mayor y un mejor funcionamiento del sistema inmune, presentar menos comorbilidades y enfermedades crónicas. O sea, son tantos beneficios los que tiene el entrenamiento de fuerza en la salud y que están descritos que no tenemos que pensar en la cabeza
que son estos culturistas que han salido en el Olimpia, que a mí me gusta porque yo competí, me gusta la disciplina y me gusta esa estética, pero no quiere decir que el objetivo de un paciente sea ese. El objetivo es entrenar fuerza, que al final luego son los mismos medios y métodos, pero con el objetivo de que va a ganar salud, por estos temas que estamos hablando. Entonces, que la gente entienda que el músculo no es malo. De hecho, Ismael Galancho, que también le conocerás, él siempre decía en un congreso que estuve yo, que le invitamos en 2018, que me gustó mucho, de composición corporal en cáncer, que dice que siempre hemos tenido una visión adipocéntrica, ¿no? Y el médico, cuando vas a la consulta, te dice, Sí. tiene que perder peso, ¿no? Tiene que perder grasa. Y es como, y él decía, dice, esto es como si a un calvo le dices que le falta pelo. Y digo, pues si eso ya lo sabe todo el mundo, que le sobra peso y peso graso. Vete a decirle aquello que no entiende, que no sabe, que es que tiene un déficit de masa muscular. Y de hecho, la última, creo que infografía que ha subido en su perfil, pone, nunca antes en la sociedad ha habido una sociedad con tanta cantidad de tejido graso y tan poquita cantidad y funcionalidad de masa muscular, que es el verdadero problema. De hecho, los sujetos que tienen poca cantidad de masa muscular es el biotipo menos saludable, independientemente de que tengan más grasa o menos grasa. Al final, el factor protector es que tengas una buena cantidad de masa muscular y fuerza muscular y capacidad cardiorrespiratoria, no la cantidad de grasa. De hecho, te cuento así como una anécdota que lo decía el doctor Cubrias en un congreso de insulinoresistencia y de diabetes, que decía que los luchadores de sumo tienen una composición corporal bastante alterada. De hecho, tienen obesidad. Pero cuando tú ves sus análisis, como entrenan, y entrenan bastante, entrenan fuerte, tienen una buena cantidad de masa muscular, ninguno es diabético. En cuanto dejan de entrenar, a los 3-6 meses, todos se vuelven diabéticos. Por tanto, no es la composición corporal, sino es la función de esa composición corporal. Y eso es súper importante. La función endocrina de la masa muscular está clarísimo. Las señalizaciones que tiene hacia los demás órganos está clarísimo. De hecho, otro ejemplo de esto son los powerlifters. O gente que tiene un peso y un IMC elevado, pero también tiene gran cantidad de grasa corporal, sin embargo, no son metabólicamente gente que padece obesidad. Claro, o sea que va muy ligado el tema de la aparición de problemas oncológicos con ciertos problemas metabólicos que pueden derivar de otro tipo de enfermedades, ¿no? O sea, de hecho, diabetes y todo eso. Exactamente, de hecho se estima, hay un estudio por ahí que no recuerdo de quién era, pero es que es de un informe de UK, de Reino Unido, que ellos decían que en el 2025 el primer factor de riesgo para desarrollar un cáncer no iba a ser tanto el tabaco como la obesidad. Entonces, claro, al final, claro, es como decir, de hecho, para mí, que yo lo hablo con otros profesionales que seguro que te suenan como Walter Suárez, que es una máquina, que dicen que el problema de la obesidad es la prevención, o sea, la verdadera pandemia en un futuro es esta pandemia de la obesidad, de cómo la frenas o cómo la previenes, que es complicado. Sí, la verdad que sí. Yo cuando trabajo con gente y me viene con el tema de la báscula, ¿no? De el peso. Claro. Yo siempre me detengo en la masa muscular y digo, mira, este es tu verdadero problema, que tienes poca masa muscular. Y se queda como diciendo, oye, ¿cómo que tengo poca masa muscular? Digo, sí, porque tu grasa es baja, pero es que tu masa muscular es todavía más baja. Entonces ahí sí que tienes un problema, y sobre todo cuando se es una mujer joven, que al final ya sabes que la dirección de esa masa muscular, si sigue en ese estado, va a ser ir perdiendo. Exacto, correcto. De hecho, mira, Jesús, me pasa algo muy característico, que he visto una paciente la semana pasada que me llama la atención, que te encuentras gente joven, supervivientes de cáncer de 40 y pocos años, que cuando tú ves sus densitometrías, ves que tienen muy poquito hueso y a su vez muy poquita masa muscular, porque son dos caras de la misma moneda, van un poco de la mano. Y realmente yo a veces me planteo, digo, ¿será realmente la privación de hormonas y los tratamientos lo que le han hecho perder tanto hueso en tan poco tiempo? ¿O será que esta mujer no tenía una reserva tan grande? Ya venía con sarcopenia, ya venía con osteopenia antes de llegar al cáncer. O sea, ya venía mal porque en su juventud no ha generado una masa muscular y una masa ósea suficiente como para preservarla durante toda su vida. Entonces, cuando se ha encontrado un evento pequeño de cáncer de privación hormonal, a los 3 meses, ¡pum! Dice que tenía poquito hueso, ahora tiene menos. Exactamente. Es un desplome, el desplome ya se nota, es muy evidente. Sí, pero sí es cierto que las terapias anticancerígenas alteran la densimetría y la masa muscular. Además, se ve claramente en un escáner de seguimiento. Nosotros con los pacientes oncológicos vas viendo que cuando se están haciendo el tratamiento, la masa muscular va bajando. Lo que haces con el entrenamiento de fuerza es paliar. Sí, exactamente. Claro, pero vamos, también pasa con la inmunoterapia y todo esto. Y aparte, bueno, también los tratamientos para hacerlos más reducir ciertos cánceres, como puede ser los esteroides corticoides, los corticoides,
también hacen que la masa muscular y la densidad ósea baje bastante. Baje bastante. Además, luego tarda un tiempecito en volver a regularse y ya empieza a subir hacia arriba en cuanto dejan ese tratamiento. La verdad que es muy curioso, sí es cierto. Yo lo he comprobado en pacientes míos, además una mujer joven, y sí es cierto. Sí, Sí es sí, cierto. sí. Bueno, ahora vamos a hablar del entrenamiento, que es tu expertise. Ese entrenamiento que estás ahí siempre con el entrenamiento. Me ha gustado mucho el tema, que lo he visto hace poco, de los nuevos canales de YouTube, de redes sociales de HIIT, entrenamiento de alta intensidad. Sí, ¿Qué sí, pasa sí, con sí, eso? sí. ¿Qué pasa con eso? A ver, eso tengo otro directo que lo hablé con Alberto Ortegón, que es compañero y amigo mío, que él también entiende bastante de HIIT. Y el problema, a ver, no, el problema no es malo, de hecho, a ver, que se fomente en redes sociales y se fomente en canales de YouTube, que la gente se mueva, es muy bueno. O sea, yo prefiero que hagas un HIIT, aunque no sepas lo que es un HIIT, y te muevas del sillón y te levantes del sillón, claro, a que por tener un concepto erróneo del HIIT no termines de hacerlo. Entonces yo prefiero que lo hagas. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que el HIIT no es lo que te venden, sino el HIIT es otra cosa. Entonces, el HIIT básicamente, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, está definido, perdón, como aquel ejercicio generalmente cardiovascular que te va a permitir o que te va a llevar a estar en una alta intensidad a nivel de frecuencia cardíaca y de consumo de oxígeno, que generalmente es por encima del 85 y por el 90, encima del 90%. ¿Qué ocurre? Que a un sujeto, a un paciente frágil o enfermo, es muy difícil llevarle esa intensidad. No por nada, quizá puede que la alcance, pero no la va a tolerar, no la va a aguantar y va a ser más mal que bien. La mayoría de estudios que hay, sobre todo en cáncer, muchas veces no sabría decirte yo si eso es un verdadero HIIT, porque ni siquiera en sujetos sanos, jóvenes, medio deportistas, es bastante difícil de tolerar como para conseguirlo en poblaciones especiales. Entonces, bueno, yo a la gente le digo, más que un HIIT, estás haciendo cambios de ritmo y metiendo un poquito de intensidad, que no es malo, que está muy bien. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo acabo de entrenar a una paciente, una persona que es una paciente que tiene obesidad mórbida y ella calienta en la bici y hace pequeños cambios de ritmo y hace un mini HIIT, que no es un HIIT realmente. Yo le digo, mira, esto no es un HIIT, pero vamos a llamarlo HIIT para tu práctica y para tu entrenamiento y acabamos con eso. Y lo único que le pido son pequeños cambios de ritmo de 6 segundos de su alta intensidad, pero que si lo llevásemos a la definición de qué es HIIT realmente no lo sería, porque no alcanza esa intensidad ni la mantiene en el tiempo. Entonces, para que la gente lo entienda, que tiene el vídeo entero, luego lo tengo en el perfil, lo que se suele vender o que suelen hacer no suele ser HIIT bajo una definición clásica fisiológica, pero esto no quiere decir que sea malo. Yo prefiero que hagan esas cosas a que no hagan nada. Está clarísimo, sí, está claro. Claro, y tienen que entender de que el ejercicio determina la salud al final en un grado Sí, muy es muy... fuerte. Es Ujú. muy importante. Vale, ¿qué tipos de entrenamiento para pacientes oncológicos, aparte del HIIT, el entrenamiento de fuerza? Sí, Volvemos yo a soy... perdona, Mario, la fuerza es relativa a cada sujeto, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, a ver, yo cuando muchas veces siempre decimos, hay que entrenar fuerza a alta intensidad. Evidentemente, a alta intensidad relativa de la persona. O sea, por ejemplo, tu 80 o mi 80% en la banca pueden ser mover 100 kilos a 8 Ujú. repeticiones, cerquita el fallo, y quizá para un paciente mover la barra. Pero da igual, porque esa es su alta intensidad en entrenamiento de fuerza. Entonces, yo lo que a la gente le intento explicar y a los pacientes que es difícil, porque tampoco tienen interiorizado, tú sí, porque entrenas y demás, pero no tienen interiorizado esos conceptos y ellos no saben qué es alta intensidad y sobre todo en fuerza. Entonces yo les digo, mira, es sencillo, tenéis que utilizar cargas que os supongan un grado de esfuerzo muy alto, a 8 o 10 o 6 repeticiones. Eso es todo. Y para una persona mayor que apenas se puede mover bien, puede que levantarse de la silla 4 o 5 veces sea su alta intensidad y su 90%, y para ti o para mí sea hacer sentadillas con 140, 160 kilos o lo que nos corresponda a cada uno. Entonces, el entrenamiento de fuerza es primordial, se tiene que hacer sí o sí para lo que hemos comentado antes, para preservar esa masa muscular y esa función muscular. Y luego la intensidad, más que la intensidad va a ser alta. Lo que pasa que hay que relativizarla a la capacidad funcional del sujeto. Entonces, mañana, por ejemplo, voy a evaluar a una paciente que es de cáncer de ovario y demás, y esta mujer, pues evidentemente cuando hagamos un test de sentarnos y levantarnos de la silla, pues voy a ver cuántas repeticiones hace. Si hace 22, no es lo mismo que si hace 4. Entonces sé que el ejercicio y el peso que tiene que usar para hacer una sentadilla, por ejemplo, no va a ser igual si la mujer se levanta 25 veces o 22 que si se levanta 5 de la silla. Y en función de eso, pues tú estableces tus criterios de, pues esta mujer va a trabajar con este peso o con este otro peso, pero lo que tienen que entender es que tienen que tener fuerza sí o sí por un tema de salud y a ser posible que sea de alta intensidad relativa a la persona.
Sí, claro, está clarísimo. Sí, he visto los vídeos tuyos cómo haces el entrenamiento de fuerza y bueno, la Sí, última persona es esta sencillo. mayor que ha hecho el entrenamiento que he visto que ha hecho un peso muerto. Sí, 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 sí. O sea, al final, para esta paciente, para Esperanza, ella, pues el objetivo que nos planteamos, vamos a ver si sacamos una repetición con 50 kilos cuando empezamos en junio. Y venía muy frágil, venía muy débil, ya lo sabía, ¿no? O sea, es normal. Y por después del tratamiento oncológico. Pero para ella, hacer esa serie, bueno, esa repetición con 50 kilos seguramente es un 90% de su RM. Y yo me tengo que poner 180. Y las sensaciones que tiene ella son las mismas que tengo yo y está entrenando a alta intensidad y está mejorando gracias a esa alta intensidad. Entonces, que la gente entienda que al final no es coger una barra con 2.000 kilos, sino que puede que para gente sea coger, pues yo que sé, una pesa de 5 o ni siquiera una pesa, simplemente darse y levantarse una silla. Claro, exacto. ¿Qué tipo? A ver, otra pregunta que me han hecho, han enviado varias preguntas y bueno, yo estoy haciendo aquí mis apuntes también de todo lo que vas diciendo porque yo estoy aprendiendo mucho contigo, es muy interesante lo que me cuentas y la verdad que me gusta. Luego pasaremos a un tema más de nutrición y te daré mi feedback de lo que he Sí, hecho sí, yo con sí. mis pacientes, a ver qué te parece también y me puedes decir lo que haga No, me falta parece que genial, me yo parece genial. apunto todo. Vale, el entrenamiento durante esas terapias anticancerígenas, ¿vale? ¿Cómo interactúa ese entrenamiento de esas terapias anticancerígenas? ¿En qué mejora la terapia anticancerígena con un entrenamiento de fuerza? Porque la gente siempre cuando está enferma lo que tiende es A la cama, sí, a a parar. la cama, Sí, me pongo aquí, estoy enfermo, quizá cuando me recupere, si me recupero, sí. haré el tipo de ejercicio, totalmente se quedan en el sofá sin hacer nada. Sí. Durante el entrenamiento ese, ¿qué mejoras tiene un Vale, paciente? mira, un paciente, bueno, lo primero que es evidente, que van a permitir mantener y mejorar su calidad de vida durante el proceso. O sea, lo primero que tú lo sabes, porque tú tienes pacientes, lo primero que yo le digo a la gente cuando vienen con el diagnóstico o durante la terapia es que les digo, a ver, esto va a ser muy largo. Quiero decir, esto no es un mes, estos son muchos meses de quimioterapia, corticoides, radioterapia, cirugías, o sea, que al Quizá final, años. exactamente, te puedes ir de los 6 meses a los años y si tienes ya, y evidentemente si, por ejemplo, en supervivientes de cáncer de mama, próstata, que hay, sobre todo mama, terapia de privación hormonal, pues las terapias de privación hormonal duran 5 años. Entonces, Sí, claro, es más. son muchos años, mucho tiempo que tú vas a tener que convivir con el cáncer y vas a tener que aprender a convivir con tu situación inicial. Entonces, todo aquello que te permita aumentar tu supervivencia, mejorar la toxicidad o tolerar mejor la toxicidad que te producen los tratamientos y efectos secundarios y mejorar tu percepción de calidad de vida y tu bienestar general, pues oye, bienvenido sea. Entre ellos está la nutrición, el ejercicio, la psicología y demás. Entonces, el ejercicio tiene mucha evidencia científica en que es, junto con la terapia psicológica, la primera estrategia no farmacológica para hacer frente a la fatiga relacionada con el cáncer que lo presentan entre bueno, depende, durante la enfermedad, yo te podría hablar que el 90% de los pacientes, y una Y vez fatiga superada la también de aquí, enfermedad, ¿no? exactamente, es psicológica y es fisiológica y hay que trabajarla. Y el ejercicio y la terapia psicológica son las dos herramientas más potentes para reducir esa fatiga relacionada con el cáncer, por su etiología. Entonces, la fatiga. Luego, segundo, también va a ayudar a preservar o, vamos a decir, mantener y reducir los efectos secundarios que puedan surgir durante el tratamiento. Pues si tú tienes una cantidad de masa muscular y una composición corporal que sabemos que va a ir a peor por el curso normal de la enfermedad, si tú implementas un programa con un poco de criterio de ejercicio y una nutrición que tendrá que venir o no con suplementación, pues seguramente ganes menor cantidad de masa grasa y pierdas menor cantidad de masa muscular y función muscular, lo cual te va a llevar a mantener una mayor salud en el proceso post-tratamiento. Luego también te va a permitir mantener un mejor nivel de capacidad cardiorrespiratoria que se vincula directamente con la supervivencia en cáncer. Entonces, si tú haces ejercicio físico, vas a tener un mejor fitness cardiorrespiratorio que si no lo haces. Y luego otra cosa que para mí es clave durante la enfermedad, que hago mucho hincapié, es difícil de ver porque hay que tener un nivel de rendimiento alto y entrenar, pero que se reduce la toxicidad del tratamiento. O sea, esto como me dijo un oncólogo, el mejor tratamiento es el que se da. Entonces, si tú tienes un paciente de cáncer de colon, que el protocolo son 9, 11, 12, los que sean, ciclos de una quimioterapia, y porque el cuerpo no lo soporta, tenemos que cortar el tratamiento, pues hay muchas probabilidades de que el tumor progrese y de que la enfermedad vaya mal. Entonces, todo aquello que te permita tolerar mejor el tratamiento y recibirlo de mejor manera, bienvenido sea. Y para mí ese es el punto clave en por qué el ejercicio tiene que estar sí o sí en los hospitales y sí o sí en todos los pacientes, porque te va a permitir completar mejor el tratamiento. O sea, es como yo a la Sobrevivir. gente le digo, claro, yo a la gente le digo, mira, si a ti te duele la cabeza, te van a dar el médico 600 miligramos de ibuprofeno. Y eso es lo que te hace efecto y te quita el dolor de cabeza. Si a ti en vez de recetarte 600 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas, te da
microgramo de ibuprofeno cada 15 días, seguramente no te haga nada y te va a seguir doliendo la cabeza. Entonces, esto pasa con lo nuestro. Si tú eres capaz de mantener unos niveles de fuerza y de composición corporal a lo largo del tratamiento, hay muchas probabilidades de que tú no presentes ningún tipo de toxicidad hematológica o del tipo que sea. Porque eso se ha estudiado y se ha visto que los sujetos que tienen mayores niveles de fuerza y mayor cantidad de masa muscular presentan menos toxicidad a ciertos fármacos. Y para mí, como te digo, ese es el punto clave por el cual sí o sí habría que hacerlo. Claro, sí, la toxicidad, como has dicho, Uh-huh. de la sangre produce la bajada de los glóbulos rojos, ¿no? Si no me confundo. Anemia, neutropenia, trombocitopenia, claro, todas esas toxicidades hematológicas se ven. También hay toxicidades neurológicas como puede ser la neuropatía, bueno, o incluso que el hígado también empiece a colapsar un poco. Entonces es Claro, importante claro. que el paciente lo entienda. Claro, pero sí, completamente. Yo he visto aquí, había notado el tema de la toxicidad, que por Uh-huh. lo visto es de los más importantes. El tema de una mejor recuperación que va ligado a una mejor armadura, ¿no? Frente a esos Sí, problemas de externos hecho, de y el hecho, dolor. sí, el dolor. El dolor no he hablado de él. El dolor el dolor es súper complejo, es un ente aparte. Tengo también otro directo con Álvaro Pinteño, que él es especialista en dolor crónico. Y el problema del dolor, el dolor es que el problema es que hay que afrontarlo desde muchas perspectivas, también nutricional. Y el dolor en el paciente oncológico es un dolor que no atiende a un dolor normal, estructural. Es un dolor, vamos a decir, de un origen de inflamatorio, ¿no? Que al final duele todo, el paciente está hecho, vamos, un desastre, el pobre, y tampoco nadie le explica lo que es su dolor. Y de hecho el ejercicio físico también, y tiene muchísima evidencia de la mejora que tiene a nivel de diferentes mecanismos sobre dolor, desde liberar sustancias opiáceas y generar a través del metabolismo de los endocannabinoides hasta desde el punto de vista de reducir la inflamación y mejorar la propia sensibilización central. O sea que al final, o sea, quiero decir que el hecho de no hacer ejercicio casi es perder un arma que tienes ahí, que además lo tienes tú, o sea, es tu proactividad Y un como arma potente. claro, y un arma potente siempre y cuando se haga bien y con Sí, criterio. Porque el otro problema que hay, que pasará, que también te pasará a ti con la nutrición, es que se tiende a infradosificar, no por nada, por desconocimiento, porque la persona sí, no sabe hacerlo, ¿no? sí, Entonces, correcto. y luego hay otro concepto que me gustó mucho, que lo has mencionado, que también este concepto se utiliza mucho en trauma, pero en oncología ha empezado a surgir hace relativamente poco, que es la prehabilitación, que es intentar mejorar antes de que lleguen las terapias, porque cuanto mejor estés, mejor vas a salir parado de toda esta situación. Sí, 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 claro. Eso claro, se sabe perfectamente que las personas con mejor estado físico y de Claro, entrenamiento de nutrición se recuperan mejor de las enfermedades, ¿sí? exactamente. Esto es una Incluso cosa que ahora es evidente. sí, incluso ahora con el COVID también está pasando que los Totalmente. sujetos que están mejor salen mejor. Está clarísimo, está clarísimo. Esto te voy a hacer una pregunta un poco personal, ¿vale? ¿Qué le dirías a un paciente oncológico que ha superado un cáncer? ¿Tú crees que sería correcto que ese paciente pues no hiciera una alimentación correcta, ni entrenar, ni nada? ¿Cómo le meterías tú en la cabeza que tiene que entrenar, que tiene que comer bien, que tiene esa oportunidad de nuevo después de una intervención quirúrgica para seguir viviendo? Esto es una Yo, es muy pregunta... buena. De hecho, a ver, a mí al final, mira, a mí me pasa porque ten en cuenta que el rango, o sea, te pongo te doy mi opinión de esto. Cuando tú trabajas en mi caso puntual, cuando yo competí, cuando competí en Arnold y tal, tú al final tú tienes un objetivo tan grande y una motivación intrínseca que a veces cae y viene, pero tienes muy claro lo que quieres entre ceja y ceja, que da igual lo que te digan en la planificación, que tú lo vas a hacer. A ti te dicen que tienes que aspirar brócoli por el orificio izquierdo de la nariz a las 3 de la mañana y tú te levantas y lo haces. Y te da igual lo que te digan, porque estás, o sea, de hecho, el deporte en sí o la alta competición es obsesiva. Tú vas a hacer todo lo que te digan para alcanzar tu objetivo. Sin embargo, en salud es todo lo contrario. Te estás jugando muchísimo, porque yo me gané un trofeo que se le cayó la cabeza, según lo cogí del escenario, y en cambio en salud te estás jugando literalmente tu vida. Entonces yo a la gente no es amenazarla, pero es decirle, mira, tienes una oportunidad cojonuda, tienes una segunda oportunidad, el tratamiento ha hecho su efecto y tienes la posibilidad de vivir mejor y vivir con mejor calidad de vida y no repetir, pues quizá esos errores que te han podido llevar a enfermar. Entonces vamos a analizar qué estás haciendo mal o Buenísimo. qué no estás haciendo bien del todo por ti, para tu salud y para estar mejor. Y porque además, que yo esto siempre se lo pregunto a la gente en la primera consulta, tienes que tener alguna motivación real por la cual quieras mejorar tu salud, que puede que no sea la estética y puede que ni siquiera sea tu propia salud o tu analítica, puede que sean tus hijos, puede que sea tu marido, puede que sea que te vas de viaje, que tienes una boda, yo que sé, de tu hija, como me dijo una paciente, o algo que te motive a ti para llevar esto en largo plazo y hacerlo bien. ¿No? Hay Que te muchas agarre aquí. motivaciones.
Exactamente, hay muchas motivaciones, hay miles, no sé. Yo lo digo abiertamente, a mí lo que me enganchó al culturismo y tal fue la estética, y yo quería verme así, y me flipan esos físicos, pero luego al final te vas quedando con otras cosas del proceso. Entonces tienes que conocer un poco la motivación oculta o el valor que le da la persona a lo que tú vas a hacer. Hay gente que no viene por Claro. un tema de salud, hay gente que viene por un tema de psicológico, que le gusta hablar contigo, se siente a gusto, le haces compañía. Hay gente que viene porque ve los resultados y mejora su dolor, aunque a veces es un placebo, porque no sabemos por qué está mejorando, pero está mejorando. Hay gente que viene porque cree que ha perdido peso y se lo han dicho y se encuentra mejor y ya se adhiere al ejercicio. No sé muy bien cuál es la motivación de cada uno. De hecho, quiero hacer una revisión junto con Ángel Carnero, que él también trabaja en tema de adherencia, para conocer cuáles son las verdaderas motivaciones de la gente para cambiar sus hábitos, que es muy difícil, porque esto, bueno, tú lo sabrás como con la nutrición, de hecho con la nutrición pasa igual, que hay que conocer realmente cuáles son las motivaciones que tiene la persona para cambiar de verdad. O sea, qué es lo que a ti realmente te lleva a hacer esto, ¿no? Y Sí, es cierto. y además a veces, que puede ocurrir, que me lo he encontrado con gente, pueden ser motivaciones banales como puede ser la estética, pero si a ti eso te es suficiente para mantener este proceso en largo plazo, oye, bienvenido sea, me vale igual. Y encontrar un poquito la motivación oculta de cada uno. Esa para mí es la clave para conseguir que el paciente haga un clic y un cambio de chip. Y hay gente que no está preparada psicológicamente y está en otra fase de contemplación o de lo que sea, y hay gente que viene y dice, ¿cuándo empezamos? Ni le pregunta el precio ni nada, empezamos mañana, ya. Entonces, bueno, hay que ver cada uno dónde está y ayudarle en el momento en el que está. Sí, que como tú dices, al final esas motivaciones ocultas que hay, eso es lo que te mantienen y te sujetan en seguir. Porque a ti, Claro, por claro, claro. ejemplo, pasaste de la competición que no tiene nada que ver con lo que haces ahora, realmente. O Nada, sea, o nada. Y sea, tú es me el... dices, oye, claro, exactamente. Y luego puede que cambies. Luego dices, hostia, ¿y por qué sigues entrenando con carga y sigues entrenando fuerza si ya no vas a alcanzar ese nivel de muscularidad ni te vas a ver así? Pero bueno, porque soy consciente de que es importante para mi salud y además cuando lo dejé de golpe después de competir, me encontré muy mal. O sea, dormía mal, perdí mucho peso, masa muscular, perdí fuerza, tuve dolores articulares, molestias. Y no me encontraba bien. Y dije, coño, ya no es por un tema estético, evidentemente, es por un tema de salud, porque nunca me había encontrado tan mal, porque nunca había hecho ese cambio tan radical de dejar de un nivel de rendimiento alto a no hacer absolutamente nada porque me quemé psicológicamente. Entonces te das cuenta que luego empiezas a ver que hay otras cosas que te merecen la pena, que ya no es solo por el objetivo que tú trabajas. Y yo tengo gente que empieza por una cosa y se queda por otra. Sí, no está claro. A mí me pasó lo mismo en la competición. Yo me quemé mentalmente. Ujú. Me Sí, quemé sí, sí. mentalmente y también lo dejé, fue como un cambio radical, de aquí a aquí, así, Ujú. y terminé haciendo el tema de la nutrición y todo eso porque al final me quedé con los buenos hábitos que se pueden generar Exactamente, que en... de hecho, en la parte esta de que a veces es gracioso, el culturismo de la competición está, de hecho le hiciste creo una entrevista también a Chisco Ah, Serra Chisco, también, sí, estuvimos con Chisco, sí, hablando. sí, y entonces al final el problema que hay muchas veces es que tú ves una cosa de la competición, pero también tiene sus cosas negativas, y tú ves también en redes o con los platos saludables y los ejercicios, ves cosas muy bien, pero luego eso puede tener una parte también negativa como Sí, con el tema claro, físico. Entonces, sí que por sí, eso que a la gente también le digo cuando viene a la consulta que intenten enfocarse en aquello que sea persistente en largo plazo, porque si no va a ser un fracaso. O sea, está no te va a clarísimo. llevar a nada. De hecho, yo dejé la competición porque yo digo, este ritmo de vida yo no lo puedo llevar. O sea, yo lo puedo llevar para un momento puntual en mi vida, organizar mis tuppers, mis comidas, los entrenamientos y tal, Es pero insoportable, luego, sí. claro, pero digo, pero esto, si yo me salgo de este mundillo, digo, yo no puedo llevar este ritmo, porque ¿cómo atiendo a la gente? ¿Cómo abro el centro? ¿Cómo sigo estudiando? O sea, te demanda mucho tiempo, entonces no es real. Esto yo no lo puedo sustentar y por eso lo abandoné. Bueno, pues estás haciendo ahora una labor que es espectacular, de verdad, totalmente. Otra pregunta que te voy a hacer, ahora vamos a hablar de la nutrición después, pero Ujú. una pregunta es, ¿cómo programas tú un entrenamiento a un paciente oncológico? ¿Qué tienes en cuenta del el Vale, tipo de cáncer, si está en sí, tratamiento, lo, si ma- está pasando el cáncer? lo más importante para mí son dos cosas. Son la primera, que es la más importante, no el tipo de cáncer, sino el nivel de función del sujeto, el nivel de capacidad funcional, ¿dónde está? Porque tú te puedes encontrar gente que tiene un estadio avanzado, muy metastásico, muy malo, según un criterio clínico, según un informe médico, y luego le evalúas en la sala, salta, sprinta, hace sentadillas, tiene fuerza, es capaz de hacer intervalos de alta intensidad, mueve vatios en la bici, y digo, a ver, independientemente de que esta persona esté en entrenamiento, no tiene tanta fatiga. O sea, si tiene una sintomatología estable y tiene un alto nivel de rendimiento, yo lo trato como una persona normal. O sea, a mí no me condiciona nada, nada. Evidentemente un poco la medicación, la historia clínica, pero puede y debe entrenar intenso y muy intenso. Ahora,
Si la persona tiene un bajo nivel de capacidad funcional, tiene mucha fatiga, es frágil, pues evidentemente a la hora del programa de ejercicios no va a ser igual, ¿vale? Y luego la otra cosa que te condiciona mucho para estructurar lo que quiero hacer, que es lo que más lío da, más que los tratamientos, es las cirugías. Las cirugías son un follón, porque las cirugías te condicionan de verdad a nivel anatómico y Claro, fisiológico lo que va a hacer el sujeto. Yo puedo tener las dos mismas pacientes de cáncer de mama con los mismos tratamientos, con la misma sintomatología, pero una la acaban de operar de una mastectomía y la otra está con una quimioterapia neoadyuvante y la van a operar dentro de 3 meses. Pues ya el programa de ejercicio para estas dos mujeres cambia completamente por el nivel claro. de función que tiene en ese hombro y en ese lado afecto. Entonces, yo programo en función de tus síntomas como es normal, pero sobre todo tu capacidad funcional y las cirugías que has tenido o que vayas a tener. Claro, sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. El tema de la cirugía es mucho más invasiva que un tratamiento en sí, está clarísimo. Es que o sea, al final tú tienes un tratamiento sistémico como la quimio o la radio también, que la gente a veces se cree que la radio solo es local, pero puede generar fatiga y demás. Y claro, la gente, pues eso tú cómo lo manejas, pues coges el esquema de rutina que tienes y juegas con la intensidad, el volumen y un poquito la selección de ejercicios. Pero ahora a ti te han amputado, por decirlo, una pierna por un sarcoma, o yo qué sé, o tienes una mastectomía que acabas de pasar hace un mes y pues la selección de ejercicios y todo el esquema de ejercicio te lo condiciona completamente, te condiciona mucho. Claro, 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 por la movilidad, por la cirugía, la intervención tan fuerte que ha tenido, lo notas. Exactamente, pierde Mm, función, o sea, al final es mucho más lío. A mí lo que más miedo Claro, me da, entre comillas, es cuando los pacientes tienen cirugía. De hecho, ahora tengo una paciente de cáncer de mama que ha tenido su cirugía de 2 semanas, retomaremos seguramente dentro de 15 días, tiene que hacer su rehabilitación del hombro, está con sus drenajes, tiene que ver al cirujano, pero va a retomar. Y luego otro paciente a distancia que tengo de cáncer de colon que le acaban de intervenir la semana pasada hace relativamente poco y tenemos que ver cómo va ese colon, cómo va a nivel nutricional, si tiene todo bien y si ha ido todo en orden. Y luego empezar, pues evidentemente no con lo que quedó, sino con algo muy diferente. ¿Por qué? Porque no podrá hacer fuerza, mucha fuerza, no podrá hacer valsalva, tendrá que rehabilitar el diafragma, la respiración, tendrá que hacer otras cosas. claro, correcto, sí, sí. Vale, antes tenía una pregunta aquí que ya la has contestado, el tema de la toxicidad en la masa muscular, la importancia que tiene, ¿no? Cómo mejora la toxicidad. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito de nutrición. Cuéntame un Perfecto. poquito. También hablas de nutrición con tus pacientes, le guías en la alimentación, ¿qué Mira, tipo de protocolos haces? yo te cuento un poco. Yo como no soy dietista nutricionista ni me considero competente, aunque me gusta leer e informarme, siempre lo derivo. ¿Vale? Siempre que puedo. Y de hecho yo creo que el ejercicio y la nutrición tienen que ir de la mano. O sea, no, no puede ser que hagas ejercicio y que hagas nutrición. Entonces yo, por ejemplo, intento o trabajo o me gusta derivar al que tú seguro que le conoces también, a Tony Hernández, al doctor Antonio Claro, Hernández, Tony, sí, porque Tony tiene una ventaja que a mí me gusta mucho. Tony ha visto la parte de la fisiología y el alto rendimiento, sobre todo también tiene mucha relación con culturistas y tal, y ha sí, 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 visto, totalmente. y ha visto la otra pata de la enfermedad y la patología. Entonces, que alguien tenga esa doble visión, yo me fío mucho de alguien así, porque es capaz de ver Claro. la cosa en 3 dimensiones. Porque generalmente un nutricionista muy clínico solo se enfoca en la enfermedad y no tiene una visión más del rendimiento y se olvida que el organismo y el cuerpo está para rendir, no para simplemente estar sentado. Tiene otro concepto de la salud y el que es de rendimiento puro y duro, pero no entiende de patología, pues a veces coge un poco porque no entiende qué otras necesidades tiene el paciente. Sí, Entonces correcto. yo en ese sentido sí que suelo derivar con Tony cuando veo que el paciente está preparado. Porque hay veces que tiene la saturación en la cabeza y ya tiene suficiente con el ejercicio como para ahora empezar a incrementarle el tema nutricional, que además creo que tiene muchísimo más tabú y muchísimo más información y desinformación en nutrición que en ejercicio el paciente oncológico, que tú de esto te Es darás una, cuenta. no, es una pasada, es una pasada. Entonces, claro, al final yo prefiero derivar. Yo tengo mi opinión sobre ello y considero que hay cosas que son muy importantes de que, pues, si estamos hablando de que hay que preservar la masa muscular, pues, hombre, un consumo adecuado de proteína para no tener resistencia anabólica tendrás que tener. Ahora, el cómo, cuándo y por qué, pues eso ya lo deriva y lo lleva el nutricionista. Porque creo que cada uno tiene que estar en su parcela y tenemos que colaborar, porque si no, al final es un lío. Sí, sí, Es un claro, lío, es un está follón. clarísimo. Aparte de que tú no puedes ser experto en todo, ni nadie, o Es sea, imposible, es imposible. Esto es es tan grande, imposible. es imposible. Y de hecho, a mí me parece que es, o sea, ya te digo, la nutrición y el ejercicio tienen que ir de la mano y además cuando haces las dos cosas se potencia todo muchísimo más. Es que es una pasada. O sea, con Marta que subí la entrevista hace fue la antepenúltima publicación creo que es, ella es una persona que venía y ella cree que su cáncer puede provenir de una obesidad con la que ha estado luchando años. Y ella luego me lo dijo, es que a mí nadie me ha explicado bien las cosas. Por ejemplo, dice, yo no sabía que el déficit energético era tan importante, ni sabía lo que era.
¿no? Que para ti y para mí es como es algo evidente, pero hay gente que no sabe ni que el balance energético es importante, ni el déficit, ni que la proteína como macronutriente es súper importante. No lo saben. Sí, ni el Entonces, impacto hormonal que tiene la alimentación, exactamente. ni esas Entonces, hormonas lo que impactan en tus en tu células. salud, exactamente. Entonces, al final es un proceso que es de educación tan largo que yo prefiero derivarlo porque es muy complejo. O sea, por ejemplo, hoy he estado trabajando ahora con una paciente con obesidad y su antiguo nutricionista me dice, no sé si me he enterado bien o no, me decía que era mejor comer muy frecuentemente porque aumentabas tu metabolismo, ¿no? Hostias, ¿eh? Claro, entonces Está un poco atrás este hombre. Claro, entonces tú te encuentras con este tipo de cosas donde, claro, tú no debes confrontar tampoco con otro profesional en ese sentido, pero le tienes que explicar que No, no, te tienes que explicarle y dar un poco de explicación el por qué esto es así. Así, entonces, yo ahí en la nutrición, como digo, sí doy recomendaciones básicas y les explico a la gente cosas importantes, pero no entro en terreno porque no me corresponde y más en un tema tan complejo como es el paciente oncológico. claro, sí, hay que tener un poco de cuidado también en lo que Mm. se hace, ¿no? Uy, se apaga la luz, no pasa nada. Sí, sí, sí. El tema de la nutrición, sí, nosotros hacemos con pacientes oncológicos y utilizamos algún protocolo que seguramente te sonará porque los hace también Tony Hernández, como puede ser los Sí, ayunos, los ayunos. ayunoterapia. Sí, sí, sí. De hecho, con esta chica que te la pongo en, justamente empezó a trabajar conmigo cuando estaba con su terapia, empezamos a hacer ayunos antes de las terapias anticancerígenas de quimioterapia y dicho por ella, o sea, esto es una cosa que ha sido ella, después nosotros hemos leído mucho sobre este tema, que toleraba muchísimo mejor la Sí, terapia anticancerígena. y de hecho hay un oncólogo, Francisco Tebar, que yo le vi hace un par de años que le quería invitar a hablar y él me hizo una pregunta. Me dice, Mario, ¿sabes cuál es una de las terapias súper sencillas que no se ha probado todavía en humanos ni estudios con personas recibiendo tratamiento y tal? Yo pensaba algo complejo, algo tal, y me decía el ayuno y me explicó un poco cómo el proceso y tal, y me explicó un poco por qué era, que tampoco hay que hacer ayunos a lo loco, simplemente con ayunos No, moderados se puede hacer. sí, 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 Y, y al final, como te digo, a mí lo que me da pena es que este tipo de herramientas, incluyendo el ejercicio, no simplemente en el sistema sanitario, porque va a hacer que el paciente tenga mucho más éxito en sus terapias. Es que es una pena y de hecho en este caso la paciente te lo dice. totalmente. Y de hecho Sí, yo sí. colaboro con otro médico, con Jorge Cubrías de la SENMO, que tiene su propio centro y tal, y pasa consulta aquí en Madrid y acabo de ver hoy un paciente diabético que me dice, Mario, solamente en un mes, haciendo ayunos y haciendo una serie de ajustes nutricionales, ya he bajado mi insulina y ya he bajado mi hemoglobina glicosilada de una manera excepcional. Y claro, y ya se ha motivado porque ha visto que algo que funciona y ahora viene para el tema de ejercicio que me lo ha derivado Jorge, ¿no? Para empezar a entrenar, a hacer ese entrenamiento de fuerza, ese HIIT o posible HIIT y para empezar a trabajar con él. Entonces, son herramientas que uno tiene y que en nuestro caso vosotros tenéis y creo que no hay que menospreciarlas. Tienen la función que tienen y hay que utilizarlas. Claro. Entonces, claro, entonces hay que contextualizar, pero hay que utilizarlas. No, no, sí, yo te digo que esta mujer, o sea, fue empezar a hacer los ayunos, igual que como los explica Walter Longo, que es uno de Ujú. los que los utiliza en ciertas terapias anticancerígenas, y efectivamente, o sea, lo toleraba muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, no solo en el escáner, sino ella anímicamente se encontraba mucho Ujú. mejor, ¿no? Ese blindaje metabólico que produce el ayuno, que bueno, Tony, seguramente que con algún paciente que estéis Sí, de haciendo hecho, seguimiento lo utilizará, está clarísimo. a mí lo que me gusta mucho de Tony y todo el equipo que tiene, que es el nutricionista de Marta es Jaime, es que hacen las cosas con mucho criterio. Entonces, por ejemplo, Marta hace un ayuno moderado, donde creo que empieza a comer a partir de las 10, hace la primera ingesta y luego acaba como a las 6 o a las 7, pero también tiene dentro de ese ayuno una dieta cetogénica que la han ido modulando en función de cuántos días se entrenaba en semana y qué intensidad tenía ese entrenamiento. Entonces, me gusta porque no son radicales, sino que tienen la capacidad de amoldarse según la situación del sujeto, ¿no? Claro, claro, Esa es claro. la clave. Sí, sí, Porque sí, mira, claro. No, Jesús, te voy a pedir que expliques un poco a la gente, porque aquí me ha escrito una que es paciente Teresa, que qué es el ayuno. Si puedes explicar un poco a la gente qué sí, es el claro. ayuno. Pues mira, el ayuno es un protocolo de alimentación, no es ninguna dieta, Ujú. ni es una forma de alimentarse. Lo que Ujú. haces es abrir una ventana de alimentación, una ventana más corta de Acotar. alimentación, Ujú. acotarla, claro, y abrir una ventana de ayuno mucho más grande. En un tramo de 24 horas, lo normal, lo que deberíamos hacer habitualmente de forma natural serían 12 horas y 12 horas, que es lo que Ujú. normalmente se debería hacer.
como la alimentación ahora es así como es, Sí. pues lo que hacemos es comer pues 18 o 20 horas al día y ayunar durante 4. Esto produce un cambio metabólico en el cuerpo que con el tiempo, que es el problema de este tipo de enfermedades como el cáncer y todos los temas metabólicos, que se diagnostican tarde porque tardan mucho en aparecer y en ser visibles, metabólicamente el cuerpo se va generando una química interna a nivel hormonal y todo eso y produce al final desajustes metabólicos. El ayuno intermitente lo que hacemos es intentar revertir eso y hacerlo como lo harían de forma primitiva nuestros antepasados. Sí. Esto lo explica también Tony de la misma manera. Sí, sí, De sí, hecho, sí. es lo mismo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque al final es una forma de trabajar que sirve para todo el mundo. De hecho, al final es como el ejercicio y la nutrición y el ejercicio ajustan relojes biológicos y seguro que Tony mete el tema de cronodisrupción y todo esto que al final Sí, para ti... los ritmos circadianos, etcétera, etcétera. Exactamente. De hecho es que hay que meterlo en la cabeza. O sea, es que meterlo en la cabeza que nosotros somos animales y tenemos que alimentarnos como nos alimentábamos antiguamente. Realmente es la forma más inteligente de hacerlo. Y Exactamente. evitaríamos muchísimos problemas en ese sentido. Y de hecho, y luego lo que yo recomiendo siempre a la gente, que a mí me han preguntado, claro, de repente ven pacientes que comparto algún estudio, comparto algo y esto relacionado con nutrición o con algún suplemento que me han preguntado, y yo le digo siempre, si es posible, que te asesore un nutricionista y que sepa del tema, porque hacer un Sí. ayuno realmente es complicado. Porque esto no es llegar y coger y quitar la cena o quitar el desayuno, hay que nutrirse en esas Sí, horas. sí, sí, no, lo que hacen son esas restricciones calóricas tan brutas, ¿no? Claro, entonces, Cortan la claro, alimentación y dicen, ya me siento súper bien. Al cabo claro, de 2 meses están, está que fatal. metabólicamente están, ¡pum! Claro, Capu. exactamente. Por eso siempre a la gente le digo, mira, si tú vas a utilizar, como has dicho tú, que no es un tipo de dieta, es una estrategia nutricional, el tipo que sea, siempre Claro, asesórate bien, porque si no al final sales peor parado de lo que ibas a hacer. Tengo sí, ganas sí. de probar esto para ver si obtengo más salud. Y al final, como no sabes cómo hacerlo, ni cómo planificarlo, ni estructurarlo, ni sabemos si es superior a otro tipo de estrategia en tu contexto, la lías más y sales de ahí peor parado. Sí, no, claro. Nosotros cuando iniciamos a las personas en el ayuno, nosotros utilizamos el protocolo de ayuno intermitente, yo particularmente de 2016. Ujú. ¿Vale? 2016. Además, hace poco me di cuenta de que lo usaba desde ese año porque tengo siempre contacto con mis pacientes y tal, y lo mismo, en 2016 ya estaba mandando los ayunos, digo, hostias, o sea, ya hace tiempo de esto, o sea, que cuando era lo más raro del mundo, me llamaban loco. Sí, Y la verdad que contento porque lo siguen utilizando y la verdad que les funciona, están saludables, están claro, sanos, en un peso, exactamente. exacto. De hecho, lo que tiene que hacer es entenderlo. Al final es una labor Correcto. educacional, que es la Claro, parte complicada. por eso me imagino que a ti te pasará lo mismo. Los buenos profesionales, que yo te considero buen profesional por la labor que haces, explicas las cosas Claro, claro, a las exacto. personas. Eso Exactamente, o es. sea, yo a los pacientes muchas veces les explico esto que estamos hablando, o más sencillo, o más técnico, pero que me gustaría que entiendan el por qué hacen lo que estamos haciendo, porque si no al final Claro. La única vas a manera abandonarlo porque no de te que lo hagan. enteras. O sea, Mm. tienes que educarle, ¿no? Y luego, Jesús, yo te quería, antes de que se nos vaya, porque no sé ni cuánto llevamos, te quería hacer una pregunta que además me interesaría, me Cuéntame. encantaría conocer tu opinión. Es, ¿qué opinas tú en el abordaje, en este caso, del paciente oncológico, que yo lo veo a veces, muchas veces, con algún paciente que tiene un nutricionista o alguien, que a mí me da la sensación de que muchas veces se enfocan, o se enfocáis, no sé, en tu caso seguramente no, que se enfocan en cosas que quizás son menores cuando hay problemas más grandes. Quiero decir, tú tienes un paciente oncológico que va a tener un déficit de masa muscular, de función, pueden tener una caquexia refractaria, una sarcopenia que puede condicionar una limitación pues, de tratamiento y todo, y están más pendientes del omega 3 y del selenio que de que consuma unas kilocalorías adecuadas y consuma una proteína de alto valor biológico y se nutra. Entonces, ¿qué opinas tú de esto como nutricionista? Que siempre me ha llamado la atención. Hombre, a ver, el tema de la suplementación, ¿no? Porque me estás Sí, comentando, ¿no? sí, suplementación varia y pruebas de análisis o cosas que a veces no es que no vengan a cuento, pero diciendo, a ver, ¿qué peso tiene esto en tu salud ahora, no? De vamos a Claro. medir los metales pesados del cabello para saber si tal, o vamos a medir el No. telómero para, a ver, es como vamos a poner las bases y luego ya vamos viendo. Claro, no, sí, a ver, la gente al final es lo que ve también, ¿no? O sea, es decir, al Claro, final escucha algo y tiende a buscar esa información. Yo pienso que al final las bases son una buena alimentación, el entrenamiento, como tú dices, y basarse en su estado de salud real. O sea, es decir, hacerse una claro, analítica completa hormonal, ver cómo tiene la glucemia, la insulina y ver cómo está realmente. El resto son exactamente. añadidos. O sea, es decir, me viene, oye, que quiero tomar magnesio, pero si no sabes no sabes ni comer todavía, ¿cómo vas a tomar magnesio? ¿Para qué sirve esto? Te Eso, pasará a ti, lo mismo, o sea,
quiero tomar no sé qué, omega 3, omega 6. O sea, ¿te has Sí, sí, preocupado de ver cómo está tu alimentación, cómo exactamente. estás a nivel biológico realmente, con marcadores, con una analítica, que pedimos una analítica también siempre que hacemos Claro. un seguimiento? A ti te pasará lo mismo. Esta Sí, analítica y ves. Exacto, es que es así. Es lo así ves, como lo se ves. trabaja. Claro, es que al final, o sea, muchas veces el problema que me parece bien que haya que poner el foco en otras herramientas que hay en medicina y en prevención, y está súper bien, pero siempre con un poco de criterio. Entonces, yo, por ejemplo, te pongo el caso, o sea, al final, cuando tú compites en esta disciplina, en el culturismo, sea la disciplina que sea, pues cuando tú acabas de competir, tu analítica está bastante descuajeringada. Tú puedes verte bien, puedes tener una estética y una composición corporal quizá aceptable y unos niveles de fuerza buenos, incluso de capacidad cardiorrespiratoria, pero tú ves tus hormonas tiroideas o tú ves tus hormonas sexuales que están por los suelos. Bueno, vamos, muertas. Entonces dices, ¿este tío está sano? Pues depende de qué quieras evaluar. Por eso para mí es un conjunto de biomarcadores y de cosas lo que determinan tu estado de salud. Y luego ves un sujeto que tiene algo de sobrepeso, pero anda, no tiene, resulta que la inflamación está controlada, el sistema inmune está bien, tiene un buen fitness cardiorrespiratorio y es capaz de entrenar con fuerza. Entonces no está, y no tiene Hombre, estrés. Y este sí está más sano que el otro que está con un 2% de grasa en una tarima. O sea que también hay que intentar, que esto es difícil, disociar una cosa es estética y otra cosa es salud. Y no hay que claro, estar claro. muy bien estéticamente para tener salud. Y también es verdad que tampoco hay que estar, tampoco tenemos que irnos al extremo de decir, no, es que tengo una obesidad que te cagas, pero es que claro, tengo mi analítica perfecta. No, no. Espérate que eso en el largo plazo te va a llevar a problemas. Bueno, de todas formas, no sé si te habrá pasado que te traen pacientes analíticas y te dicen que están como niños de 15 años y tela, Sí, ¿eh? Eso es una sí, sí, quiniela. sí, 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 sí. Porque no sé qué conceptos tendrán hoy en día algunos médicos para decir que están sanas las personas, porque es terrible, ¿eh? Sí, de hecho, el otro problema que hay tiene que ver con un poco los valores o los puntos de corte, que esto siempre lo hablo, de al final dónde Sí, pones tú el qué es sano y quién no es sano, o sea, en qué claro. punto consideras tú que la persona está óptima en salud o no. Y yo que trabajo también con el doctor Ángel Durantes, que se dedica a la medicina preventiva, él siempre me lo dice, el objetivo que busco yo con mis pacientes son rangos de excelencia, no de normalidad, porque la normalidad no te exime de la enfermedad y la excelencia seguramente sí. Qué Entonces, bueno. él quiere tener un poco diciendo, oye, ¿dónde quieres tener tu glucosa? ¿En 90, 80, que están los debajo de 100, o quieres tenerla en 70 o debajo de 80? O sea, Bueno, él apunta un poco más sí, fuerte en ese sentido. de todas formas, tú sabes la relación que hay con las enfermedades, con las glucosas elevadas y Sí, 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 la sí. hiperinsulinemia y tal, pero de todas formas yo te digo, yo siempre lo cuento, pacientes diabéticos, tipo 1, latentes, se despierta con 30 y tantos años, un paciente mío, mejora su capacidad a nivel muscular, mejora la musculatura, reduce la inyección de insulina, quita incluso la insulina basal que se tiene que poner porque le daban hipoglucemias, su glucosa cambia desde 180, se queda en 80, 70 Mm. y el médico le dice que está loco con lo que está haciendo. Ya, ya, sí, sí, Entonces es completamente. como, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué le dices que está loco? A lo mejor ha encontrado un sistema de llevarlo que es mejor que el que tienes Y tú más saludable. claro, o sea, es igual que ahora mismo. Yo, por ejemplo, yo no soy experto en llevar un paciente con cáncer de entrenamiento y yo tengo aquí todo lo que he apuntado que me has dicho Claro, porque estoy aprendiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? claro, 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 claro. No hay nada de malo en aprender de una persona que sabe más que tú. No, no, al contrario. De hecho, yo cuando me invitan a los congresos y tal, lo que me gusta no es hablar, lo que me gusta es escuchar, porque se aprende un Correcto. montón. Y Claro. sobre todo de gente que tenga experiencia clínica. Que otra cosa que a mí me gusta, por ejemplo, de Tony, hay varios pacientes que da la casualidad de que empezaron con él y luego me encontraron a mí, o que están conmigo y luego les he pasado también el Sí, contacto. Tony. Y me gusta porque tiene experiencia clínica, que eso es difícil. O sea, tú puedes Sí. tener mucho bagaje leyendo, pero no has tenido tiempo de poner en práctica esos conocimientos para saber si realmente cuajan en el No tiene paciente. nada que ver tampoco cuando lo aplicas a cuando lo lees, ¿verdad? Claro, Sabes por a mí me dónde pasa van con el los tiros, ejercicio. pero Claro, ahí. a mí me pasa con ejercicio. De repente tú lees un estudio que dice, no, los sujetos han entrenado entrenamiento concurrente 3 veces en semana, tal, tal. Luego dices, a ver, pero ¿quién entrena 3 veces en semana teniendo cáncer y teniendo que pagarlo por su cuenta y desplazándose a un centro y tal, y sin tener educación para la salud? Pues a veces eso que lees tienes que maquillarlo un poco para conseguir hacerlo viable. Pasará con la Aplicarlos, nutrición.
Sí, es más, sí, claro, por supuesto. La gente, pasa que la nutrición ya sabes que hay mucha gente que quiere venir por estética y por perder unos kilos, Sí, ¿no? lo sé, ¿Sabes? eso al Entonces final sí. es complicado. Yo al final estoy haciendo estas charlas con profesionales como tú para intentar desmarcar un tema tema de la Sí, o gente. sea, Oye, quiero perder 2 kilos, tío. Pues a lo mejor no me tienes que buscar a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? exactamente. De hecho el problema, o sea, yo me desvinculé un poco de esa parte porque al final, lo que te estaba contando, ¿no? Una persona que quiere competir en una disciplina, pues de estética o lo que sea, o de rendimiento, sí o sí lo va a llegar a hacer conmigo o con otro porque él está predispuesto a hacer lo que sea. Y al final Correcto. es complicado, sí, porque hay que hilar fino, pero no es tan complicado como un paciente que a la mínima se te va o a la mínima se desmotiva. Entonces yo Sí, sí, digo, bueno, se pierde la creo, motivación. claro, creo que tengo más que aportar en este campo, que es más clínico, más médico, me gusta bastante y creo que el entrenamiento de fuerza, que es lo que me gusta, es aplicable y tiene un impacto importante que dedicarme a conseguir mejorar la estética de la gente, que, oye, tiene su mérito, pero que al fin y al cabo creo que para eso hay muchísima gente. Entonces a ti te pasará igual, quizá Mm. para conseguir hacer un déficit calórico, que la persona pierda 2 o 3 kilos, se ve algo mejor, pues tampoco hace falta un La conocimiento mayoría de abrumador sobre la pacientes materia. la mayoría de pacientes que vemos ahora tienen casi todos problemas metabólicos. Incluso vienen Claro. por pérdida de peso y no saben que tienen problemas metabólicos. Claro, claro, claro. Y que puede que sea ese problema metabólico lo El que que hace le que da el estés. sobrepeso. Claro. Exacto. Y luego hay otra cosa que a ti te habrá pasado y a mí también, que cuando ya, por decirlo, trillas un poco o rayas la parte de la estética, te empiezas a dar cuenta la importante que es la salud. Joder, lo que más. Sobre todo cuando te das cuenta de que la estética te hace a veces perder la salud. Exactamente, eso es, eso, y te das cuenta. Y no solamente la salud fisiológica, sino también psicológica, que De es otra aquí. gente sí, que la gente no lo sabe, Sí. efectivamente. Mario, nos queda un minuto. Si te Vale, parece, dinos dónde tienes tu centro a toda la gente vale, que... yo estoy en Madrid, tengo el centro en la calle Príncipe de Vergara 206, ¿vale? Tenéis mi página web que es www.ejerciciocancer.es o .com, podéis poner. Y luego también las redes sociales, que es esta, Mario PTFT o Mario Redondo Ejercicio y Cáncer en Facebook. Y nada, y realmente cualquier persona, trabajo a nivel presencial y también trabajo a nivel online, que quiera asesorarse por un tema de ejercicio y cáncer o por un tema de enfermedades metabólicas, también trabajo pues con ese perfil de poblaciones especiales. Y darte las gracias a ti, Jesús, y darte también disculpas porque ha sido un mes que me habéis No escrito pasa nada, ha y merecido la ahora pena. el 21 a las 8 hemos conseguido hacer el directo, ¿vale? La verdad Así que que daros las gracias. muy enriquecedor el directo. Muchísimas gracias. Yo también voy a decir a la gente que todas estas charlas las vamos a subir al canal de YouTube y que, La estáis bueno, grabando, ¿verdad? sí, Vale, sí, te la pediremos para que nos la vale. pases La guardaré y ahora. sí, porfa. Y la vamos a subir a YouTube para generar este contenido de valor que, que es oro completamente. Perfecto. Muchísimas gracias a ti por Pues nada, recibirnos Jesús, y muchísimas abrirnos gracias. tus redes. Gracias a ti, Un Mario. abrazo. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao.